saludamos al economista Juan Rivadeneira. Él es consultor político, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Le saludamos, economista Rivadeneira. Bienvenido. Gustavo, encantado de saludarlo. Qué gusto y pues un honor estar esta mañana en Radio Antena 1. Coménteme si por acaso puede activar su cámara, ya que estamos también en las redes sociales con imagen. Había advertido a su equipo, estimado Gustavo, que estaría desplazándome. Perfecto. Así que ese fue el motivo por el cual yo advertí que pues sería mejor no usar la cámara por el movimiento. No hay problema, le vamos a poner una fotografía allí. Quisiera Seguramente iniciar la fotografía será mucho mejor que el video, así que no se preocupe. Bien, quisiera iniciar justamente haciendo relación a este comentario que acabamos de compartir del prestigioso periodista, probablemente el mejor cronista del país, Roberto Aguilar, sobre esta situación que se está dando en el país, que empieza a dividir a los ecuatorianos más allá de los políticos. Indudablemente, más allá de una expectativa natural, hay un ambiente de ansiedad que va creciendo, incluso de nerviosismo en el país con respecto al desenlace de la segunda vuelta electoral. Y quisiéramos saber cómo ve usted la situación. Absolutamente, Gustavo. La primera vuelta fue muy polarizada y estamos encaminándonos a un escenario de la hiperpolarización. Al estar tan cerrada, tan cerca, tan pegada como estaría esta segunda vuelta electoral, pues los políticos han implementado estrategias en las cuales nos ha llevado esta situación de hiperpolarización. Ya comenzamos a escuchar los discursos de dolarización y desdolarización. Escuchamos los temas de Venezuela, de Maduro y de Trump. No me sorprendería que en las próximas 4 semanas que restan previo a la segunda vuelta, y hemos visto ya algunos ejemplos, esto tienda a hiperpolarizarse, lo cual tiene que preocuparnos como sociedad. Y yo creo que, pues haciendo referencia al artículo que ustedes leían de Roberto Aguilar, que sin duda pues es una pluma muy, muy aguda, muy sofisticada que tiene pues la prensa ecuatoriana, creo que hay que tener claro que esos grandes objetivos que tiene la prensa con los principios tienen que pues apegarse a ellos, como digo, a los objetivos y no a los adjetivos, porque si comenzamos a adjetivar también desde la prensa, pues solamente el caldo de cultivo de la hiperpolarización se va a profundizar. Economista Rivadeneira, muy buenos días. En este contexto de hiperpolarización que está viviendo el país, con una primera vuelta en la que los dos candidatos se llevaron casi el 90% de la votación, ¿qué considera usted que podría ser determinante en estos días que quedan, previo además al inicio de una campaña electoral que podría definir en su momento este voto a voto, que al parecer, tal y como están las cosas ahorita, va a ser la constante hasta el día 13 de abril. Gracias, Rosana, por su pregunta, que es muy importante. Esta definición, lo que estamos enfrentando en Ecuador es una cirugía electoral de alta precisión. ¿Y a qué me refiero con esto? Que lo que estamos buscando es dónde están, cómo se comportan, qué piensan, qué sienten el 10% que no decidió su voto en la primera vuelta. Porque si sumamos las dos candidaturas, tanto de Noboa como de González, tenderíamos a darnos cuenta, ¿sí?, que pues finalmente el 90% del pastel se repartió en la primera vuelta electoral, lo cual quiere decir que muchos tendrán que ir a buscar dónde están los votantes de Isa, dónde están los votantes de Andrea González, dónde están aquellos casi 400,000 votos del resto de candidatos y ese 1,000,000 de votos de nulo y blanco. Es decir, estamos hablando de una operación de búsqueda de votos de más o menos 2,100,000 voluntades, sin contar con posibles nuevos electores que ingresen, que pues no hayan sufragado en la primera vuelta y decidan hacerlo en la segunda. Entonces vamos a una polarización en términos de una búsqueda muy selectiva. Esto ya no es algo masivo, es algo de mucha precisión y las campañas seguramente se activarán a ese nivel, en qué cantones, en qué provincias pueden o recuperar votos o conseguir, por supuesto, los de otras candidaturas, con la premisa principal de que no deben perder casi ninguno de los votos que ya obtuvieron.
Toda elección es importante, particularmente en una segunda vuelta donde se definen las cosas en los países que tenemos balotaje. La elección actual en Ecuador, considerando que estamos en un mundo que está convulsionado y dividido como nunca antes, le pregunto, ¿revierte una importancia particular? Quizá porque es una decisión que conlleva consecuencias también de carácter geopolíticas y posiblemente duraderas. Absolutamente, Gustavo, el mundo está interconectado. Esto ya no es algo nuevo, lo hemos vivido por ya algún tiempo en que las naciones tienen, por supuesto, un impacto geopolítico en sus acciones y el mundo se vuelve un mundo muy convulsionado. Veamos lo que pasó hace algunos años atrás, incluso con todos los movimientos que salieron de algunas dictaduras. Por ejemplo, lo que pasó en la primavera árabe, lo que ha ocurrido con los nuevos radicalismos que emergen en Europa, la elección misma del presidente Trump, que ha sido pues una señal también de desestabilización a nivel global. Creo que nos deja ver que el mundo está convulsionado, no solo es el Ecuador, y estas figuras que alientan la polarización, que alientan la división. Miremos también lo que pasó en Argentina, pues con la elección de Milei. Son estas figuras, recordemos que hace años se buscaba a los políticamente correctos. Hoy se busca a los políticamente radicales y la sociedad apunta también a buscar ese tipo de perfiles, pero tenemos que hacer todos quienes tenemos una posibilidad de tener un micrófono, acompañarles a ustedes en sus programas, es dar cuenta a la gente de que eso puede llevar a una división social que lo que hará solamente es alejarnos entre ecuatorianos. Ojalá no pase, porque ya habíamos pasado momentos en que la sociedad se polarizó, las familias se dividieron, las amistades se rompieron y los políticos tienen en sus manos, y también los ciudadanos, porque ahora todo está interconectado, cómo no llegar a un escenario en que nos divida más como sociedad. Y solamente para concluir, Gustavo, en el caso de la geopolítica es muy importante, porque el ciclo político que estamos viendo en América Latina también compone algunos presidentes que han retornado al poder. Por ejemplo, el caso del presidente Lula da Silva, con lo que la izquierda vuelve a Brasil. La presidenta Sheinbaum, en cual la izquierda mantiene el poder en México, siendo dos países altísimamente gravitantes en la geopolítica relacionada con América Latina. Entonces me parece que es una decisión muy importante la que está revistiendo y lo que va a ocurrir el próximo 13 de abril. Economista, esta división y esta polarización se siente también en la Asamblea Nacional. Tenemos dos grandes minorías con 67 y 66 votos, ADN y la Revolución Ciudadana, es decir, también esta polarización se ha profundizado, digamos así, en la composición de la Asamblea Nacional, y esto va sin duda a tener un impacto en las decisiones que pueda tomar quien quiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia de la República, pues ninguna de estas dos fuerzas tiene mayoría y va a tener constantemente también que estar apelando a esos votos de Pachacuti y a esos otros independientes o asambleístas de localidades. Absolutamente, Rosana, y su puntualización respecto a la asamblea fue algo que también pude desarrollar el día de ayer en un evento organizado por la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM, allá en Cuenca, en que junto a 150 empresarios analizamos las perspectivas electorales y políticas, y en la sección de la Asamblea Nacional fue muy importante dar cuenta de varias realidades. Primero, nadie tiene por sí mismo la mayoría. Hoy la mayoría se construye con 70 votos. Desde el 14 de mayo de este año serán 77 las voluntades necesarias para construir una mayoría. Nadie tiene por sí solo una. Ahora, la construcción de esa mayoría va a depender, por supuesto, de las definiciones de los partidos que tienen muy pocos, pero muy valiosos escaños. Es decir, Pachacutic, es decir, el Partido Social Cristiano, es decir, Construye, que tiene uno, y algunos que quedan sueltos porque sumamos de los 151 y damos cuenta de que hemos llegado a una suerte de bipartidismo o bipolaridad en la Asamblea. Algunas personas reflexionaban en su momento y decían, ¿cuándo será el momento en que se haga una reforma electoral en la cual se elijan los asambleístas en segunda vuelta? Bueno, creo que en este momento estamos viviendo lo que podría haber pasado
si es que se elegían los candidatos en segunda vuelta. Y veremos cómo, de una manera extraordinaria, los políticos ecuatorianos van a digerir, van a procesar, van a gestionar esta realidad. Me parece que quien gane la presidencia de la República, y esperemos que el 13 de abril, bien en la noche, o el 14, sepamos cuál es el resultado, porque ahí también hay que hacer énfasis. Los resultados esperemos que sean prontos, más allá de que esté apretada o no la elección, porque si no eso crea incertidumbre y zozobra. Pero lo cierto es que la gran negociación de la mayoría se va a producir una vez concluida la segunda vuelta en ese mes exacto, porque desde el 14 de abril hasta el 14 de mayo se producen esos 30 días en los cuales va a haber una alta negociación política para configurar una mayoría que pueda ser la primera mayoría de instalación en la Asamblea, en la cual se definen sus autoridades. El presidente, vicepresidente, los vocales que componen el Consejo de Administración de la legislatura y en la siguiente sesión aquella, la tan importante repartición de comisiones, la asignación de los distintos asambleístas a las comisiones que van a pertenecer donde realmente pues se desarrolla la política pública. En una charla como la que usted señala, ha tenido con los emprendedores, los industriales cuencanos, se da también comunicación de dos vías. Cuéntenos, ¿qué percibió usted en la actitud de los empresarios de esta zona del país? Me llevé dos palabras, estimado Gustavo. La primera es incertidumbre y la segunda es resiliencia. Me llevo, pues, la primera se aplica casi que a todo el país, mucha incertidumbre de cara al resultado electoral, a la situación de la economía, preocupación por la formalidad del sector, del mercado laboral ecuatoriano, cómo crear más y mejores empleos, pero por otro lado me llevo una sensación de profundo optimismo, al menos para mí, que como analista pues conozco distintas realidades, y es poder escuchar la capacidad del empresario, del comerciante y del industrial que se asienta en Cuenca y que pues en muchos casos ya el país le quedó pequeño y está buscando espacios para exportar sus productos, para crecer en otros mercados, para tener altos estándares que le permitan ingresar a mercados que pueden ser mucho más exigentes. Esas son las dos palabras que me llevé del día de ayer, apreciado Gustavo. Ahora, economista, toda esta polarización, esta situación de incertidumbre que vive en este momento el país, sin duda alguna aporta muy poco frente a esas otras enormes necesidades que tiene el Ecuador de inversión extranjera, de acceso a créditos, pues se ha incrementado el riesgo país, este desembolso de más de 400 millones de dólares que debía hacer en estos tiempos el Fondo Monetario Internacional y que al parecer está todavía en duda, es decir, toda esta incertidumbre definitivamente aporta muy poco para esas necesidades urgentes. Es curioso porque si vamos a revisar los datos que ha presentado hace pocos días el Servicio de Rentas Internas, da cuenta de que entre enero y febrero de este año, comparado con enero y febrero del año pasado, las ventas habrían crecido casi el 10%, un poco más del 10%. Incluso se decía, economista, que esta era una recaudación histórica, que no se había visto una similar o tan alta desde el año 2015. Así es, Rosana, usted está en lo cierto, eso respecto a la recaudación total de todo el año 2024, y lo que sorprendió ver este aumento de ventas, que tenemos que tomarlo con pinzas y con cuidado. No necesariamente es que la época electoral, que produce incertidumbre, en la que los consumidores se vuelven más cautos, no toman decisiones de largo plazo o de importantes desembolsos, me parece que también se da porque se creó una suerte de tapón en el momento en que tuvimos la crisis eléctrica en el último trimestre del año pasado. Entonces creo que ahí había una demanda que estaba todavía represada, que se expresó en los consumos de enero y de febrero. Enero suele ser un mes difícil porque pues la gente viene gastada de lo que ocurrió en el mes de diciembre, en que se celebra la Navidad y el fin de año. Pero fue sorprendente. Yo quiero hacer el matiz ahí de lo que había pasado el año pasado, ¿sí? Del último trimestre con la crisis eléctrica, y si comparamos año contra año,
En enero del año pasado, recuerden que tuvimos ese fatídico momento para la sociedad de este asalto al estudio de TC Televisión y que produjo que en enero sea un muy mal mes para la economía, porque la gente se privó de mucho consumo precisamente por la seguridad. Ahora, volviendo a su pregunta, Rosana, es muy cierto, la necesidad de inversión es profunda, la necesidad de reinversión es profunda en el Ecuador. Los empresarios ecuatorianos le están apostando y muchos de ellos siguen reinvirtiendo en el país. Ahora, esta época de incertidumbre, esta época de pensar si es que hay un cambio o una continuidad, sin duda difiere, modifica en el tiempo la toma de decisiones, así que esperemos que si bien este primer semestre podría ser escaso o reducido en ciertas decisiones de inversión, el segundo, ya sea con quien sea que gane la elección, se permita tener señales claras de cuál va a ser el programa económico. Eso produciría que baje el riesgo país, que haya confianza en los mercados internacionales. Miren, no es ninguna infidencia, pero estos días han visitado muchísimos inversionistas de Estados Unidos y de Europa, el Ecuador, en especial quienes tienen pues bonos de deuda ecuatoriana, para entender cómo se va a comportar su inversión de cara a un posible resultado electoral. Entonces, esas certidumbres son tan importantes no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ahora, el riesgo país lamentablemente se ha disparado, subió unos 600 puntos de los niveles que tuvo antes de la primera vuelta. Pero continuando en estas definiciones de carácter político, en esta semana ha habido algunas declaraciones, apoyos electorales. Está allí el de los indígenas, aunque evidentemente también una posición dividida. Está la de tiendas y movimientos políticos con votaciones ínfimas que se van decantando por una u otra candidatura, y están también allí los intentos de los dos candidatos por tratar de captar ese aproximadamente 1 millón de votos entre nulos y blancos, que, dicho sea de paso, son bastante inamovibles. ¿Hay indicios para usted de que el fiel de la balanza se inclina en algún sentido? Me parece que estamos todavía en un momento de una elección muy cerrada, muy en que sube el uno o sube el otro, baja el uno, baja el otro, depende de las decisiones que se han tomado, y por eso es tan delicado cada paso que se dé, por ejemplo, en el caso del gobierno, pero también en la candidatura de la Revolución Ciudadana, porque cada paso que se dé, como estamos hablando de un resultado en el margen, puede modificar voluntades de una cantidad no tan grande de votantes, pero suficiente para marcar la diferencia. Me parece a mí que esa incertidumbre se va a mantener a menos que veamos un hecho dramáticamente importante y que digamos que por esa razón el uno o el otro tiene un destino más complejo. Pero creo que todavía seguimos hablando de un escenario muy cercano, muy pegado, muy polarizante y, como usted anotaba, Gustavo, la gran pregunta que se hace estos días, porque si bien el candidato Issa recibe esta votación de un poco más del 5%, que a nivel nacional es una votación marginal, no le permite pasar a una segunda vuelta si es que su deseo es ser realmente competitivo a nivel nacional. Pero lo cierto es que se vuelven muy necesarios esos votos en estos 30 días que restan, porque pues pueden mover la balanza como usted bien señala. Ahí hay un grupo y se ha notado la división, porque quienes hacemos seguimiento a los hechos políticos hemos dado cuenta de las reiteradas reuniones que ha tenido el sector indígena, ya sea de Conalle, ya sea de Pachacutic, y la decisión más bien no ha sido fácil de tomar, no es que ha habido unanimidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un sector indígena, ¿sí?, que por supuesto podría adherir su voto a la Revolución Ciudadana, pero no hay una perfecta transmisión de votos. Recordemos la situación que vivió buena parte del liderazgo indígena durante el gobierno de Correa. Y el sector indígena tampoco olvida. Entonces también hay un sector que no está dispuesto a darle su apoyo a la Revolución Ciudadana. La pregunta es si va a apoyar a Noboa. Bueno, lo veremos en el resultado, pero también podría incrementarse el voto nulo, que es muy cierto y que eso beneficia siempre al primero.
Ahora, economista, justamente vemos una división dentro del movimiento indígena. La Confeniae ha salido ya públicamente a decir que apoyará al candidato presidente Daniel Noboa, mientras que, como usted mismo manifiesta, le ha costado a Leonidas Issa lograr que mayoritariamente se apoye la propuesta de la Revolución Ciudadana con condiciones, han dicho. En este sentido, la candidata Luisa González les ha convocado ya a desarrollar algunas mesas de trabajo, pero a lo que apuntamos efectivamente es que los votos definitivamente no son endosables, más allá de lo que puedan decidir en asambleas amplias, tanto el líder de la CONAIE, acompañado de quien está al frente en este caso, o liderando el movimiento plurinacional Pachakutik y otras organizaciones indígenas. Es decir, es muy difícil creer que este 5%, un 3%, un 2% va a ir seguramente a Luisa González o seguramente a Daniel Noboa. Absolutamente, Rosana, y viéndolo, usted ha analizado muy bien desde el lado de los líderes, cómo les ha costado también generar esta percepción de unanimidad y de respaldo a ellos, porque ahí también hay un desgaste, pero por el lado de los ciudadanos, no dejemos de verlo también, de los votantes hoy en día, sí, están dispuestos a tomar las decisiones por sí mismos e incluso en contra de lo que sus líderes digan, y esto no pasa solo en Ecuador, pasa en el mundo. El nuevo elector es un votante mucho más autónomo, que toma sus decisiones propias, seguramente por impulsos, muchas veces son emocionales o de necesidad o de ira, ¿sí? Esa emoción puede estar recogida a veces no solo a favor de quién vota cierto elector, sino en contra de quién o de qué. Y eso deriva en una situación muy compleja a veces de predecir. Y por eso llegamos a la conclusión de la dificultad de la lectura de las encuestas para entender si es que realmente o no son acertadas. Hay elecciones que ha tenido pues certezas, sí, y ha tenido otras recientes que no han sido tan ciertas, y eso me parece que también influye en cómo se toman las mediciones, porque los ciudadanos pues hasta el final del día, incluso muchos llegan con un voto indeciso, si están indecisos y deciden casi que en la urna. Eso es algo normal que ha pasado en mucho tiempo. Y volviendo a los votantes rápidamente, es cierto también que los votantes antes, hace 30, no sé, 40 años, escuchaban a los líderes del Partido Social Cristiano, de la izquierda democrática, de la democracia popular, que decían, el partido ha decidido que vamos a apoyar a tal candidatura en segunda vuelta. Y lo cierto es que buena parte de sus militantes cumplían pues con esa dirección de su guía, de su líder, porque pues había una suerte de reconocimiento y además de legitimidad. Ahora los electores son autónomos, son bastante más, son menos orgánicos, por decirlo de alguna forma, mucho menos apego a las organizaciones políticas, y eso quiere decir que básicamente pueden decidir por cualquiera. Ahora, economista, ¿considera usted que efectivamente podría darse un incremento del voto nulo en esta segunda vuelta electoral? Porque si analizamos este 44% que tiene cada uno de los dos candidatos que va al balotaje el 13 de abril, podríamos considerar que no es un 44% de voto duro que tiene ni ADN ni la Revolución Ciudadana y Reto, sino que un porcentaje muy importante de esos votos es el anti-Noboa, anti-Correa, el anticorreísmo, el anti-novoísmo, y que muy probablemente estas consideraciones que puedan tener los ciudadanos les lleven más bien a no decantarse por ninguno de los dos candidatos. Es muy cierto, Rosana, es muy cierto lo que usted anota. En esta primera vuelta, algunos quisieron hablar del famoso techo que tenía el correísmo y señalaron que el correísmo había roto su techo del 31-32% que tuvo en las primeras vueltas anteriores. Lo cierto es que esta primera vuelta se comportó como una segunda vuelta, porque los electores estaban profundamente informados, ya conocían a Noboa, ya conocían a González y no se veía un tercero pese al enjambre de candidatos que existió. De esos 14 adicionales, no veían uno que puedan respaldar. Entonces, en ese sentido, se produjo una segunda vuelta en la primera. Esto me da la sensación que fue el partido de ida de la final y vendrá el partido de vuelta si queremos hablar en términos futbolísticos. En el primer resultado estuvieron empates
y van a definirlo todo en el último partido. Lo cierto es que muchos de los electores, me parece a mí que analizarán con profundidad, ¿sí?, lo que van a decantar en su voto. Y en este caso del voto nulo, creo que puede subir también porque quien sienta que va primero, por la forma matemática de expresar los votos válidos, quizá incluso quiera fomentar el voto nulo, porque buscará de esa forma impedir que los votos vayan a la otra opción. Ahora, ¿considera usted que este último partido, como usted lo manifiesta, podría ser el debate que se está planificando desde el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuánto impacto, cuánta incidencia cree usted que va a tener el debate? A ver, el debate tiene que ser analizado en la forma y en el tiempo, sin duda. Me parece que va a haber atención por el debate. Creo que sí, muchos ecuatorianos van a querer observar el debate, van a querer observar lo que ocurra ahí, entender lo que está ocurriendo con los candidatos, pero como siempre en este mundo de la imagen y del video, creo que solamente va a llamar la atención si es que tenemos un hecho o una frase o un momento que permita perdurarlo por 3 semanas. ¿Y por qué digo esto? Porque el debate va a ser de este domingo en 8 días. Es decir, el 23 de marzo tenemos el debate y el 24 inicia la campaña por 3 semanas. Lo cual quiere decir que el impacto del debate tendría que durar 3 semanas para provocar realmente una incidencia en el resultado electoral. Si vemos algo que nos llame mucho la atención, por ejemplo, recordemos aquella frase que soltó el candidato Lasso en su momento contra el candidato Arauz y que después se convirtió en canción, en frase, en formas de expresarse, y eso creó que el debate tenga un postdebate muy nutrido. Lo cierto es que solamente lo que podamos observar nos va a permitir pronosticar si es que va a tener o no influencia, porque lo cierto es que 3 semanas también en este país es mucho tiempo. Recordemos que en la elección pasada, a 11 días de la primera vuelta, fue asesinado Fernando Villavicencio. Con esto no quiero decir que va a ocurrir un hecho similar con nadie, pero este país es prolífico en darnos momentos, en darnos escenarios difíciles de predecir, pero que pueden ser altamente impactantes y que pueden modificar la votación. Finalmente, economista, quizás ya para ir cerrando este diálogo, ¿cuánto considera usted que impacta la criminalidad, la incursión del narcoterrorismo en un proceso electoral? Ahora, sobre todo con estas decisiones del Consejo Nacional Electoral a pedido del gobierno, del presidente candidato, de prohibir, por ejemplo, el acceso a los biombos para ejercer la votación sin los teléfonos celulares, diciendo que esta posibilidad de tomar una fotografía del voto podría, como se viralizó en la primera vuelta electoral, ser motivo de extorsiones. Bueno, el gobierno ha informado y el presidente fue muy claro en su primera entrevista en el Palacio de Carondelet, una vez ocurrida la primera vuelta, que se habían registrado algunos hechos de esta naturaleza. El ministro de Gobierno ha dicho lo propio. Me parece que la decisión que se ha tomado, sin duda que llama la atención para quienes puedan estar en contra de la misma, generar preocupación, pero en general creo que entramos en una zona de cómo estamos entendiendo el real impacto que pueda tener el narcotráfico, la violencia, el narcoterrorismo, que en algún caso se ha sentido en el Ecuador y no es una novedad. El Ecuador está viviendo un momento muy complejo y este tipo de temas influye en todo, en los comportamientos del día a día, pero también en los comportamientos electorales. Y por eso me parece que si el gobierno está fundamentado en esa decisión y tiene la certeza que eso es lo que ha ocurrido y ha registrado esto a lo largo del Ecuador, quizá pues algunos ciudadanos encuentren ya en eso un vehículo para poder tomar cualquiera esta sea una decisión propia. Bien, queremos agradecerle, economista Rivadeneira, por haber compartido sus criterios de esta mañana. No, para mí ha sido un gusto enorme y quedo siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ha sido el consultor político, el economista Juan Rivadeneira.